Bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que nos habéis hecho a mi esposa y a mí, Susana Figueiredo. El nombre igual no suena mucho, el apellido tal vez. Woodford también, así que ya deducís que es la hermana de Timoteo. Muy contento de estar aquí. Hacía muchos años que no visitábamos la iglesia, circunstancias. No voy ahora a gastar el tiempo en explicaros todo, pero sí que estamos contentos de estar en este lugar. Traigo los saludos, antes de nada, que no se me olviden, de la iglesia allí, de los hermanos en la fe. Y normalmente les pregunto, porque a veces se hace como muy mecánico, es decir, traigo saludos y se queda casi en una frase. Entonces yo les suelo preguntar, ¿sí o no? Y entonces suelen responder desde los bancos donde están sentados, y os puedo decir que sí, que traigo saludos, que no son mis palabras, sino saludos de los hermanos allí en Castiñeiras. Bueno, no voy a hacer ninguna presentación, pero decir que soy creyente de cuarta generación por parte de mi madre. El pastor que en aquellos años estaba en la iglesia tenía por costumbre invitar a algún hermano a contar su testimonio o dar una pequeña reflexión, con lo cual muchos de ellos, o la gran mayoría, ya venían preparados de casa por si tocaba compartir algo. Y llamaron a mi abuelo y lo que dijo fue literalmente esto: no sé leer ni escribir, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y se sentó. Ese fue su testimonio. Los que lo conocían entendían muy bien estas frases, porque venían de un campo pues marcadamente o enfatizado por la idolatría, ídolos, imágenes en casa, estas cosas, muy vinculados a todo ello, hasta que esa venda se corrió, entendieron el evangelio, quemaron todo, y desde allí empezó ese árbol que es el árbol de los Fernández, que allí tantas personas, pues por la gracia del Señor, han conocido a su Dios como Salvador. Así que esta es mi pequeña presentación. Yo voy a extenderme un poquito más que lo que dijo mi bisabuelo, pero sí que quisiera compartir algo que nos ayudara en esta mañana con lo que después vamos a hacer al recordar una vez más la muerte del Señor Jesús y la obra que la ha hecho por nosotros en la cruz. El Señor quiere que progresemos como creyentes, como siervos, como hijos, como esposos, como esposas, etc., como abuelos incluso. Y a mí me encantaría que el Señor pudiera decir de mí una frase tal vez muy pequeña, y yo creo que de ti también te gustaría que la pudiera decir, como lo dijo de muchas personas a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, de Abraham, que lo llamó amigo de Dios. O de Enoc, que si hubiera que hacer un pequeño resumen de su vida, sería este, que caminó con Dios. Ya yo quisiera que el Señor pudiera decir esto de mí, y me imagino que vosotros lo rubricaríais también. Tal vez como David, un hombre con un corazón que la Biblia dice que era conforme al de Dios. Sabemos que el corazón nos puede engañar a veces, pero un corazón así que Dios aprueba, yo ya me conformaría también. Que me pudiera definir de alguna con esas frases. O como le dijo a Daniel, muy amado. Bueno, sentirnos amado por el Señor ya es mucho, pero usar esta expresión, muy amado, sería yo diría que una situación en la que ya nosotros nos pudiéramos encontrar totalmente, yo creo que satisfechos. Bueno, ojalá que así sea, que podamos ser cada uno instrumentos escogidos, como también dijo el Señor del apóstol Pablo.
Quisiera en esta mañana compartir unas cuantas reflexiones, unos cuantos destellos que emanan de la cruz. No del madero, sino de la obra realizada allí en la cruz del Calvario. Leí recientemente una frase que me impactó, y a veces hay palabras que nos calan más hondo por circunstancias, o el Señor lo tiene preparado para nosotros, y me hizo luego empezar a ahondar y a estudiar un poco. Y era una frase que estaba en La Buena Semilla, estas hojitas que arrancamos del calendario de Taco. Y allí decía que la cruz revela la gloria de Dios. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo es que la cruz puede revelar la gloria de Dios? Si parecen lugares totalmente contrastados y totalmente antagónicos. Pues sí. Tal vez tendríamos que fijarnos mucho en lo que allí acontece, pero el apóstol Pablo llegó a captar eso y él llegó a decir: lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué se fijaba tanto el apóstol Pablo? Bueno, por muchas razones. Muchos vieron en la cruz de Cristo solamente allí a un hombre crucificado, un lugar de horror. Pero en aquella cruz realmente Dios estaba mostrando muchísimo más de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, o tal vez nuestros oídos podían escuchar allí el sonido de los clavos, tal vez la gente injuriándole, etcétera, etcétera. Pero había una parte espiritual que no se estaba captando allí. Incluso por aquellos que durante mucho tiempo estuvieron cerca del Señor y no entendían, pero después sí entendieron. Y por eso podemos decir que la cruz nos revela acerca del carácter de Dios. ¿Qué apreciamos nosotros al acercarnos allí a la cruz donde murió el Hijo de Dios? Y yo quisiera traer en esta mañana algunos de estos reflejos que emanan de la cruz de Cristo, que la cruz proyecta. Hay un himno que cantamos que dice así: Señor, concédeme tu luz al contemplar la cruz sangrienta donde fue borrada mi maldad. ¿Te sientes identificado con aquella cruz allí hace 2000 y pico de años? Yo sí. Allí estaba mi sustituto, aquel que dio su vida por mí, en mi lugar. Bueno, en primer lugar yo quisiera deciros que la cruz revela la santidad absoluta del Señor, que no puede soportar el mal. Eso es lo que vemos allí al ver a su Hijo sufriendo por nosotros. La cruz demandaba a alguien santo, sin pecado. Y dice la Escritura que todos nosotros, todos los humanos, somos pecadores. Y dado que Jesucristo era sin pecado, era el único que podía afrontar esa cruz. Por eso en Apocalipsis se dice allí: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La santidad nos era necesario para tener una relación de nuevo con Dios y para poder estar con Dios en el futuro. Porque dice la Escritura que sin la santidad nadie verá al Señor. Segundo lugar, la cruz revela su amor infinito. Su amor infinito que da su vida allí en nuestro lugar. Demandaba a alguien que pudiera amarnos incondicionalmente. Alguien que pudiera ir a la cruz amándonos de esa manera. Ahí Romanos, el apóstol Pablo nos lo dice con claridad: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la cruz revela también su amor. La cruz revela, en tercer lugar, su justicia inflexible. La justicia humana a veces estira, a veces encoge, ya sabemos, pero era una justicia que condenaba el pecado.
Y la justicia de Dios demandaba, por lo tanto, a alguien justo. Alguien que no fuera injusto como nosotros lo somos, dado que la Biblia nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Pero Jesucristo, el justo, como dice Primera de Juan capítulo 2, es el que ahora aboga por nosotros ante el Padre. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Allí se estaba fraguando esa obra para nuestra salvación. La cruz revela también, allí podemos ver, su misericordia deseada. La misericordia de Dios demandaba a alguien que pudiera triunfar sobre el juicio que Dios ya había establecido. Y nos recuerda Tito que Dios nos salvó no por obras que nosotros pudiéramos haber hecho de justicia, sino por su misericordia. Fue su misericordia. La cruz nos revela también su gracia sublime. La gracia de Dios demandaba a alguien generoso. La gracia siempre va mucho más allá de lo que tal vez pensamos o esperamos. Y Dios da a su Hijo, y el Hijo da su vida de una forma tan generosa y tan espléndida. Y dice Tito, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Allí en la cruz se estaba mostrando esa gracia de Dios que no nos olvidó, porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, por medio de la fe, y es un regalo del Señor. Bueno, pudiera parecer tal vez que estas tres últimas palabras se contradicen. Justicia por un lado, misericordia por el otro, gracia por el otro. ¿Cómo es posible que estas palabras puedan coexistir? ¿Cómo es que no se anulan la una a la otra? ¿Cómo se puede ser justo y tener misericordia, o tener gracia también con nosotros? Y tal vez, para que sea comprensible, yo lo resumiría de una forma muy sencilla, que habría que matizar, pero para buenos entendedores tal vez sea suficiente. Y decir que cuando el Señor habla de justicia, y para que nosotros lo entendamos, la justicia es aquel atributo de Dios que nos da lo que merecemos de acuerdo a su ley. Es decir, Dios nos da lo que merecemos, lo que establece en su ley. La misericordia es que Dios no nos da el mal que mereceríamos o que merecemos por infringir su ley. Y la gracia es que Dios nos da aquello que no merecemos, pero por su gracia nos quiere enriquecer y nos lo da, todo aquello que merecemos. En su gracia nos da tantas y tantas bendiciones, que nos saca del pecado, nos hace sus hijos, nos hace herederos, nos da un lugar en el cielo y nos dará muchísimas otras cosas más. Todo eso proviene de su gracia sin infringir la ley, porque Jesucristo era santo, era amor, era justicia, era misericordia y era gracia. Pero hay más destellos desde la cruz que allí se revelan, como su salvación. La cruz era un lugar de salvación, un lugar donde el Señor estaba preparando una salvación completa. Y lo cantamos a veces en nuestros himnos. Una salvación completa es la voluntad de Dios. Nos salva, restaurará nuestro cuerpo, nos dará un cuerpo de gloria como el que Él tiene. Salva nuestra alma, salva nuestro espíritu, nos salvará completamente, y en el futuro lo podremos ver. Y para ello necesitábamos un poderoso Salvador. No que nos salvara un poco o parcialmente, sino totalmente, una salvación completa. Necesitábamos a alguien que pudiera cumplir con las exigencias que la santidad de Dios demandaba y su justicia también. Y para que quedara constancia de que esto era así, el Señor, ya al límite de sus fuerzas, pudo pronunciar aquellas palabras: consumado es.
La obra se ha completado. No ha quedado nada atrás. No queda nada pendiente en el futuro. Está todo realizado. Por eso era un poderoso Salvador. La cruz revela también una redención eterna. La redención que Dios diseñó demandaba a alguien capaz de pagar el precio. No es decir que los pecados que todos cometemos quedaran apartados simplemente. No, había que pagar un precio. La justicia de Dios y su ley demandaban un precio por todo ello. Y sabemos cuál era. El Señor llegó a decir en un momento determinado: el alma que pecare, esa morirá. Siempre la muerte iba vinculada al pecado. Y el Señor Jesucristo tuvo que hacer de redentor, tuvo que pagar el precio. La redención es el acto de liberar o de rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y ese redentor es el que lo paga. Y Cristo fue a pagar allí a la cruz por ti y por mí. Ningún ser humano, nadie hubiera podido hacerlo. Esto nos lo aclara muy bien el Salmo 49, donde dice que ningún ser humano podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva para siempre. Para siempre. Eso solo lo podía hacer el Señor, y que nunca más volviéramos a ver corrupción. Así que, como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, estamos hablando de redención, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para nosotros heredar bendición. Se dice que el dinero todo lo compra, pero nuestra redención no pudo ser por dinero, no estaba al alcance de ningún precio, de ningún dinero. Allí en la cruz se pagó el precio para poder cambiar de dueño. A veces es impactante, pero yo a veces le tengo que explicar a las personas, para que se den cuenta de la realidad, que su dueño, igual sin saberlo, pero su dueño no es Dios precisamente, sino Satanás. Y esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque dicho así con una sola frase, según qué momento puede generar un problema. Pero es la realidad. El apóstol Pablo fue llamado para sacar y trasladar a las personas del reino y de la potestad de Satanás y trasladarlos al reino de su amado Hijo, reino de luz. Pero es la realidad. Allí en la cruz se pagó ese precio para cambiar de dueño, y allí en la cruz se cambió también de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Bueno, la cruz revela también una reconciliación. Y las personas que tal vez estuvieran mirando dirían: yo no veo ningún tipo de reconciliación, ni de redención, ni de salvación. Veo muerte, no veo amor. Pero nosotros sí que podemos entenderlo ahora, una vez que ha transcurrido y que el Señor luego explicó aún ciertas cosas también. Pero la reconciliación anhelada por parte del Señor demandaba a alguien capaz de acercarnos a Dios. Es volver de nuevo a una relación. La Biblia nos enseña que en otro tiempo éramos ¿qué? Enemigos de Dios, estábamos separados. Y por eso nos dice Colosenses 1:21 que vosotros que en otro tiempo erais enemigos, ahora os ha reconciliado. Hijos de ira por naturaleza, dice el apóstol Pablo, lo mismo que los demás, enemigos de Dios. Y ahora a través de la cruz el Señor nos reconcilia, y en esa reconciliación era necesaria para restablecer la relación del Creador con sus criaturas. Por lo tanto, allí en aquella cruz vemos también esa reconciliación anhelada. Dice la Escritura que cuando el Señor estaba allí en la cruz, el Padre no estaba ausente, por supuesto. ¿Y qué estaba haciendo el Padre?
y que estaba haciendo el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, a la humanidad. Así que allí en aquella cruz vemos también reconciliación. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, no solamente a las personas, sino todas las cosas, las que están en la tierra, así como las que están en los cielos. Y siendo enemigos, dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cambiar nuestra condición de enemigos, hacernos amigos de Dios y tener una nueva relación con Dios. Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Además, la cruz también nos da un destello y nos refleja la eternidad ansiada. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nadie quiere morir. Todos quisiéramos vivir para siempre. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que el creyente ya vive para siempre. Vive aquí y cuando tenga que partir, seguirá viviendo en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¡Qué destello de la cruz! Tal vez nadie estaba pensando en esto allí, pero después se pudo entender. La eternidad de Dios demandaba a alguien que fuera eterno. Y Jesucristo es eterno. Y Él era el candidato único que podía enfrentar esa tarea para salvar a toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro, hacerlo para siempre. La cita clave en la Escritura está en Hebreos 9 y versículo 12, donde dice allí que Cristo entró una vez y para siempre y obtuvo eterna redención. La cruz revela también su compasión abundante. El Señor veía a las multitudes en necesidades y dice la Escritura que tenía compasión de ellas cuando tenían necesidad de sanidad y el Señor sanaba. Y cuando las veía a las multitudes con necesidad de comer, hacía 3 días que estaban con Él escuchándole, dice la Escritura que tuvo compasión de ellas y les dio de comer. Y cuando tenían otro tipo de necesidades, igualmente, las espirituales, dice el Señor, que tuvo compasión de aquellas multitudes porque eran como ovejas sin pastor. Y se compadecía, tanto si fueran una u otra necesidad. Y cuando vio a la viuda que su hijo había fallecido y ella quedaba desprotegida en la sociedad en la que vivía, dice la Escritura que el Señor tuvo compasión y resucitó al hijo de esa viuda. El Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y resucitó al joven y lo dio a su madre. Vemos allí en la cruz que quien estaba allí era alguien compasivo. Y cuando estaba en la cruz, allí estaba su madre. Y por compasión le dice, madre, aquí tienes a tu hijo, él cuidará de ti. Y allí Juan estaba también y la recibió en su casa para cuidar de ella. Pero en esos momentos de tanto sufrimiento, seguía siendo el mismo Dios compasivo, teniendo compasión de los que necesitaban ser compadecidos. Compasión incluso hacia los que le crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me dan pena. Oro por ellos. Perdónales. Un Dios compasivo dando allí ese destello desde la cruz de compasión. La cruz revela también su perdón, el perdón de Dios. Lo acabamos de escuchar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero era un perdón total, un perdón que la humanidad necesitaba y demandaba a alguien que pudiera perdonar lo pequeño y lo grande.
aquellas cosas que tal vez para nosotros no son muy importantes, pero que infringen la ley de Dios, y aquellas que sí realmente son tan grandes y horrendos pecados de la humanidad. Y vemos ahí a un Dios perdonador, cuyo alcance de ese perdón es que nos perdona absolutamente todos los pecados. Dice Colosenses 2:13, a vosotros que estabais muertos en pecados, os dio vida con él, perdonándoos todos los pecados, absolutamente todos. La disponibilidad de ese perdón, pues para todas las naciones, nos dice Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Un alcance universal. ¿Y cómo lo hizo? Tomando aquella lista de pecados, pequeños, grandes, y la clava en la cruz. Y para Dios aquella deuda queda saldada allí en aquella cruz. La cruz revela su perdón. La cruz revela, y creo que es ya lo último, ya no nos entra más en la pantalla, aunque hay más, bastantes más, pero el tiempo también se acaba. Y como último he querido poner ahí que la cruz revela su fidelidad constante. Dios fue fiel aun cuando estaba en la cruz. Su fidelidad demandaba a alguien que fuera capaz de cumplir fielmente con la justicia, la santidad, la misericordia, la gracia, el perdón, con todo lo que Dios demandaba. Y allí el Señor lo cumplió fielmente, aunque estando en agonía. Él oraba y caía como de su frente ese sudor, como si fueran gotas de sangre, dando a entender el sufrimiento interior tan grande, pero oraba: hágase tu voluntad. Lo que has decidido y lo que estaba establecido, voy a cumplirlo punto por punto. Cada cosa va a quedar completada. Y se ajustó a hacerlo fielmente. Había que ir a la cruz y estaba sufriendo de una manera intensa, pero fue fiel a lo que Dios Padre demandaba y permaneció fiel al plan de salvación que había sido establecido desde la eternidad. Antes de que el mundo existiera, estaba determinado. Y llegó el momento, y el Señor, en su fidelidad al Padre y sin fallarnos a nosotros, la humanidad, cumplió el plan de salvación. Resumiendo, porque el tiempo que me han dado se acaba. Nos convenía a alguien santo para hacernos a nosotros los pecadores santos. Nos convenía a alguien que fuera amor, que nos pudiera amar incondicionalmente, de acuerdo a la Escritura, aun cuando éramos hijos de ira. Nos convenía a alguien justo, para hacernos justos a nosotros que éramos en el pasado injustos. Nos convenía a alguien misericordioso para no ser consumidos por la ira de Dios. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nos convenía a alguien lleno de gracia para enriquecernos y darnos tantas bendiciones ya aquí, pero que disfrutaremos sobre todo allá. Nos convenía a alguien que fuera salvador para salvarnos a nosotros los perdidos. Nos convenía a alguien que fuera redentor para comprarnos a nosotros, aunque éramos sus criaturas y sus derechos de creador, por esos derechos le pertenecíamos. Sabemos que Satanás se metió por medio, pero el Señor nos redimió, nos volvió a comprar a nosotros, los que habíamos sido vendidos al pecado. Y el Señor nos compra. Nos convenía alguien que fuera redentor, como hemos dicho, para comprarnos.
Pero nos convenía también alguien que fuera reconciliador, para acercarnos a nosotros que estábamos lejos y poder entrar hasta la misma presencia de Dios y hablar con Él y tener una relación de padres como hijos. Nos convenía alguien que fuera eterno, para darnos a nosotros, a nuestra vida, eternidad, a aquellos que nos marchitamos como la flor con el paso del tiempo. Nos convenía alguien que fuera compasivo con nosotros, con aquellos que no estábamos en el rebaño del buen pastor. Nos convenía alguien que fuera perdonador, para borrar nuestros pecados a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos convenía alguien que fuera fiel para socorrer la humanidad infiel, para con su Creador y para con su Dios. Así que la cruz es un lugar de triunfo, un lugar de victoria, de bendición. Y como tenemos ahí arriba, la cruz nos muestra la gloria de Dios. Yo no sé si lo apreciamos en esta mañana, queridos hermanos, queridas hermanas, pero desde aquel lugar se irradia tanto que cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta del Dios rico en bendiciones que tenemos. Y quiera el Señor en esta mañana, después de considerar algunos aspectos, porque quedan muchos más, que nuestros corazones puedan estar agradecidos al Señor por lo que Él ganó allí en aquella cruz, que para muchos era un lugar atroz, de muerte, de sangre, de sufrimiento, de maldición, pero para el creyente todo eso se cambia al final en una maravillosa bendición. Que el Señor nos ayude a valorarlo en nuestros corazones. Y en estos momentos que lo vamos a recordar, que podamos levantar a Él la adoración, la gratitud, que como Creador y como Dios se merece de parte de sus criaturas. Espero haber ampliado un poquito esa visión de lo que allí se estaba haciendo por ti y por mí. Que el Señor os bendiga y a Él sea la gloria. Amén.